Buenas tardes. Hola Fabián, ¿cómo estás? Buenas tardes, Carolina. Bienvenidos a todos a la Universidad del Norte, la Sociedad de Ingenieros del Atlántico, la Sociedad de Ingenieros y Arquitectos de Bolívar y la Universidad del Norte les dan la bienvenida. Hoy continuamos apoyando esta iniciativa de la Sociedad de Ingenieros de hacer un jueves del ingeniero, pues para conversar de temas que a todos nos interesan. El día de hoy vamos a hablar sobre ingeniería estructural. La conferencia se titula Entre la ilusión del modelo numérico y lo tangible del cálculo manual. Nos acompaña el ingeniero Fabián Consuegra, actualmente director de edificaciones y puentes en Ingetec. Muchísimas gracias por acompañarnos. Con mucho gusto, Carolina. Vamos a tener una conferencia de aproximadamente 45 minutos y luego vamos a tener un espacio de 15 minutos para responder las preguntas de todas las personas que nos acompañan. La conferencia está siendo grabada, igual les vamos a enviar a las personas que nos acompañan el video, pues, para que puedan repasar los temas que consideren. Pueden escribir, por favor, sus preguntas abajo les aparece un icono que dice preguntas y respuestas, entonces pueden escribir ahí sus preguntas. También en el chat las pueden escribir, entonces al final yo las leeré para irlas respondiendo. Bueno, aquí buenas noches, Camilo, buenas noches a todos. Bueno, listo, Fabián, te cedo el micrófono. ¿Ya? Ahora, de inmediato. Ya, Perfecto. de una. Bueno, muchas gracias, Carolina, por la invitación. Gracias por generar este espacio. Gracias por la asistencia, por todas las personas que están aquí. Normalmente mi único pliego de condiciones cuando yo acepto venir a Barranquilla, porque ahora estoy en Barranquilla, pero de manera virtual, es que en el día en que yo estoy allá presente, juegue el Junior de Barranquilla o cerca y gane. Estoy seguro que esta vez vamos a cumplir esa petición que siempre me cumple la universidad, pero además es un día en que me da gusto volver a ver mucha gente, así sea de manera virtual, mucha gente personas que uno va atesorando en el camino, varios de ellos relacionados con la universidad, en esa relación profesional, en ese amor y en ese cariño por la ingeniería estructural. Así que lo que traigo hoy probablemente son más preguntas que respuestas, lo cual considero importante. Si logro mi propósito de dejarles una duda o una curiosidad, habré hecho mi labor. Entonces, como indica el contenido de la presentación, voy a compartir mi pantalla y cuando estén listos y puedan ver mi pantalla, por favor, confírmenme para estar seguro. La estamos viendo, tienes que colocarla en modo presentación. A ver, ¿por qué no puedo? Abajo, a la derecha. Sí, pero es que está justo. Izquierda, un poquito. Ahí. Lo que pasa es que estoy buscando el botón de PowerPoint para proyectar y esta barra de herramientas esto nos sucedió hace un rato cuando hicimos el ensayo. La barra de herramientas del Zoom no me permite acceder al botón de presentación. La puedes subir. Creo que le das clic y la puedes subir a la barra de herramientas de Zoom. Sí, o en la parte superior, donde están las opciones de compartir pantalla, y puedo ocultarlo también. Yo soy más Google Meet y eso es una buena excusa por la cual no sé manejar mucho el Zoom. Bueno, muy bien, este es el título de la presentación y yo estoy seguro que cuando lo leyeron se sintieron entre intrigados y tuvieron la duda si iban a asistir a una presentación de ingeniería estructural o algo así medio esotérico, medio mágico, ¿no? Porque hablar de la ilusión y hablar de lo tangible, lo que quiero hablar esta noche es acerca de un procedimiento en el que el ingeniero estructural, aquellos que ya son ingenieros estructurales o quienes tomaron la decisión afortunada de escoger lo que yo considero la rama más emocionante de la ingeniería, el ingeniero estructural, la ingeniera estructural,
Aquellos que están a punto de dar ese paso y decidir, esto es lo que van a lidiar día a día. Un modelo, el uso de un modelo matemático, un modelo numérico, hoy en día se reconoce o se entiende como todo esos software de computación, de procesamiento. ¿Y qué hay de profundo en eso? ¿O cuáles son las posibilidades o cuáles son los riesgos altos de ese modelo numérico en que tanto creemos los ingenieros estructurales? Entonces, con eso dicho, si tengo suerte aquí pasando la presentación, voy a referirme en términos de reflexiones, trataré de hacer más de una en el camino. La primera es una frase muy especial para mí de Richard Feynman, que fue un Nobel de física pura o física teórica aplicada. The first principle is that you must not fool yourself, and you are the easiest person to fool. Viene a decir algo más o menos como que estamos nosotros comprometidos esto es una frase obviamente emitida desde la ciencia, estamos hablando de un físico, pero que aplica en muchos aspectos incluso de la vida. Y lo que hacemos nosotros en nuestro ejercicio de ingenieros estructurales con un modelo de computador es creer en ese modelo. Y el desafío o el reto es que esa creencia, a veces ciega, no nos lleve a lugares donde no queremos ir. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Cuáles son esos elementos del ingeniero estructural que debe desarrollar un ingeniero estructural responsable para evitar caer en lo fácil de creer ciegamente en el computador? Entonces, para darles una perspectiva, solo para darles una perspectiva, yo voy a proponer este experimento. Y este experimento dependerá de todos los que estamos aquí. Bien dice la teoría que en función del principio de incertidumbre, que el resultado del experimento depende también del observador. Así que es importante que ustedes se vinculen en este experimento. Lo que está en la figura, y esto es una reflexión que quiero que todos hagan cuidadosamente para poder seguir en la presentación. Lo que está en la figura es un cartoon, ¿no? Una caricatura de un tren. Este tren se mueve de izquierda a derecha en su pantalla. Y en la parte central del tren hay dos personas sentadas al lado y lado. Resulta que dos países que están en guerra quieren firmar la paz. Han decidido firmar la paz. Pero ellos quieren firmarla de una manera confiable en que sientan que no firmaron antes que la otra nación con la que están en guerra. Entonces, se sentaron, alguien se ideó este mecanismo, dijo, esto debe funcionar para garantizar que los dos presidentes de estas naciones firman al tiempo. Lo sentaron a los dos extremos de la mesa que está allí, el tren está en movimiento, pero se sentaron a los dos extremos de la mesa. En el centro, lo que está en azul, si miran, si siguen mi cursor, en el centro hay un device, hay un dispositivo que lanza al tiempo dos rayos de luz, dos haces de luz que va directo a los ojos de cada uno de los presidentes. Y como está en la mitad y la velocidad de la luz pues es la misma, el rayo de luz va a alcanzar el ojo de cada presidente al mismo instante, de manera que en el mismo instante cada presidente va a tomar su pluma y firmar. Y de esa manera el otro presidente o ningún presidente se sentirá ofendido de que lo han puesto a firmar el tratado de paz primero que el otro. O sea, el objetivo de esa manera de la firma del tratado de paz es que los dos países sientan que firmaron al mismo tiempo y no ninguno antes que el otro país. Hay personas dentro del tren, así como ven al lado izquierdo, al lado derecho, cada uno pues como parte de la comitiva del presidente, y hay algunas personas sobre la plataforma del tren. O sea, el tren está en movimiento, las personas que están fuera, este grupo de personas, tanto los de un bando o los de una nación como los de otra nación, están quietos con respecto al tren. El tren se está moviendo de izquierda a derecha a una velocidad constante. Si alguien considera que hasta este momento no ha sido claro el experimento, tiene que hablar ahora o que calle para siempre, porque es súper importante que esté claro el planteamiento que acaba de hacer. Escucho en 3 segundos.
Muy bien. Entonces, como dije, repitiendo, alguien me está pidiendo aquí repetir el experimento. No sé si estoy leyendo bien. Muy bien. Voy a repetir sencillamente que esto es un experimento que a través del dispositivo que está en el centro de la mesa, que se encuentra equidistante a los ojos de los dos presidentes, se va a lanzar al mismo tiempo un haz de luz que va directo al ojo de cada presidente para darle la indicación de que a partir de ese momento debe firmar. Y esa es la manera como se han inventado una forma de que los dos presidentes firmen al tiempo, o dicho de otra manera, de que ningún presidente sienta que lo pusieron a firmar el Tratado de Paz antes que el otro. Ustedes saben que estamos hablando de seres humanos, orgullosos, ¿no es cierto? Entonces nadie quiere firmar antes que el otro. Y esta es la manera como se han inventado el mecanismo las personas que están asesorando a los presidentes para que esa firma se haga de manera simultánea. Hay personas dentro del tren que está en movimiento de izquierda a derecha a una velocidad constante, y hay personas sobre la plataforma, digamos los nacionales de un país y del otro, que están observando el evento. Entonces, con ese contexto, si ya ha sido suficiente explicación, quiero preguntarles lo siguiente. Después de ejecutar este procedimiento de firma, los dos presidentes firmaron, las personas que están en el tren, o sea, los bandos que están en el tren, estuvieron de acuerdo que efectivamente los dos presidentes firmaron al tiempo, ¿no? Y todo el mundo dentro del tren está contento, porque fue un tratado justo, fue una firma simultánea, y ningún presidente se sintió engañado por haber firmado de manera adelantada en comparación con el otro presidente. Sin embargo, y aquí está el truco, las personas que estaban en la plataforma, las personas que están por fuera, reportaron otra cosa. Y dijeron que el presidente de la derecha, o el presidente de la derecha, lo percibieron como que firmó antes que el presidente de la izquierda. Porque según ellos, mientras el haz de luz iba desplazándose de izquierda a derecha, la distancia que tenía que recorrer ese haz de luz, solo porque el presidente que está mirando, perdón, lo pongo en otros términos, el presidente de la izquierda, según las personas que están en la plataforma, firmó primero. Y firmó primero porque a medida que el tren se mueve, el haz de luz que se mueve de izquierda a derecha, mientras de derecha a izquierda se mueve este haz de luz, mientras que el presidente de manera relativa por el movimiento del tren se mueve de izquierda a derecha, se encuentra mucho más rápido. Así que las personas que están sobre la plataforma reportaron que el presidente de la izquierda firmó primero que el de la derecha. ¿Está claro el escenario del planteamiento? Bueno, si he sido lo suficientemente claro, esto es más o menos algo como lo que ustedes imaginaran si ustedes están dentro de un tren, ¿no es cierto? Y el tren se mueve a 10 kilómetros por hora y lanzan la pelota hacia adelante con una velocidad de 10 kilómetros por hora. La velocidad total que percibiría alguien fuera del tren sería 20 kilómetros por hora, ¿no? Esto es un concepto de movimiento relativo reportado por Galileo hace muchos años. Entonces, desde esa óptica, hay esa disyuntiva de que las personas que están dentro del tren creen que el tratado se firmó al tiempo. Las personas que están fuera del tren creen que el presidente de la izquierda firmó primero. Entonces, en función de eso, yo voy a pedirles sencillamente que entren rápido todos a esta página. Vamos a hacer una votación muy rápida. Necesitamos hacerla, por supuesto, de manera eficiente, ¿no es cierto? Necesitamos hacerla rápido. Todos entren al chat, a la dirección que está acá arriba, menti.com. Yo voy a copiar la dirección aquí en el chat, si alguien prefiere. Www.menti.com.
e ingresen ese código que está ahí, 88 39 80 80. Y por favor voten ya. ¿De acuerdo? Vamos un poquito retrasados de tiempo porque invertimos bastante explicación en tiempo en la explicación. Y quiero sencillamente que voten. Van 4 votos. Espero que en los próximos minutos completemos una buena cantidad de votos. Hay cerca de 160 personas, así que si tenemos suerte, vamos a alcanzar un número considerable. Y voy a darle unos 30 segundos más. Recuerden, es solo cuestión de entrar en esta dirección que estoy resaltando arriba, menti.com. Usen el código que está aquí, 88 39 80 80. E ingresen y voten. La observación correcta es de las personas que están en el tren o que están en la plataforma. ¿Sí? Esto se supone que son un par de eventos simultáneos, es decir, los dos presidentes están firmando al tiempo, pero las personas que están en la plataforma ven que de ninguna manera firmaron al tiempo, sino que el presidente está sentado a la izquierda por aquello de que la luz se acerca en la misma dirección que se mueve, o en dirección contraria a la que se mueve el tren, pues permite o facilita que la luz llegue más rápido al ojo del presidente de la izquierda, mientras que el fenómeno es completamente contrario en el presidente de la derecha. Muy bien. Estamos por cerrar las urnas y mientras eso sucede, vamos a contar de 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Muy bien. Tenemos cerca de un 60%, 70% probablemente dijeron que los dos, tanto las personas que están dentro del tren como las personas que están en la plataforma, están en lo correcto. ¿Sí? Esto claramente trae una situación aquí de reflexión. ¿Sí? Esto no es ingeniería estructural, pero es una reflexión para hacerlos pensar un poquito en lo siguiente. Einstein decía que todo lo que aprendemos desde los 18 años, o lo que se nos fuerza a entender, es aquello que llamamos sentido común. Hoy en día utilizamos la palabra sentido común para referirnos a muchas cosas y damos por hecho real o damos por realidad aquello que llamamos sentido común. La respuesta correcta es que efectivamente, tanto las personas que están en el tren como las personas que están en la plataforma están en lo correcto. Y esto es producto de un gran descubrimiento en la física, en donde, según Einstein, el espacio y el tiempo no son independientes, son dos fenómenos o dos dimensiones conjuntas, vinculadas, cercanas, no son absolutamente independientes. Es por eso que tanto las personas que están dentro del tren como las personas que están fuera de la plataforma están en lo correcto. Por supuesto, es un tema que será muy interesante para aquellos que tengan la curiosidad. Veo con mucho agrado que la mayoría notó la respuesta correcta, pero finalmente la reflexión que quiero hacer con esto es que lo que parece evidente o lo que hemos creído debe ser cuestionable siempre. Solo así Einstein descubrió la teoría de la relatividad. Ya saltando nuevamente a nuestro tema, o en un contexto más pragmático de la ingeniería estructural, en lo que nos corresponde el día de hoy y de lo que quiero hablar. Ustedes, ingenieros estructurales, en cada uno de sus procesos, preparan modelos estructurales para hacer diseños. Y un modelo estructural o el proceso típico de hacer ingeniería es este, el que está en la pantalla, ¿no es cierto? Ustedes van a diseñar un edificio, así que se imaginan cómo la estructura, crean un modelo, ese es el gran paso. Crean un modelo de computador en un software especializado de su preferencia, ingresan datos, actualizan datos, modifican datos, corren análisis, vuelven a modificar datos porque cambiaron las distancias, las luces, el arquitecto tiene una preferencia distinta de los espacios, hay que quitar una columna, hay que volver a correr el análisis, hay que volver a actualizar datos y así sucesivamente. Este cuadro pudiera ser mucho más extenso.
Pero en todo ese proceso, tan repetitivo o iterativo, si se le quiere llamar, no está en el día a día del ingeniero estructural, en muchos casos, y este es el mensaje que yo quiero traer hoy, un proceso de revisión o verificación de su modelo estructural, ¿no? Entonces, si ustedes quisieran describir esto con una especie de historia o de fábula, dirían, se me ha encomendado el trabajo de hacer un diseño, no conozco todavía la estructura, probablemente me dieron una distribución de geometría, el arquitecto me dijo más o menos cómo quiere colocar las columnas, en el caso de una estructura como un puente, se me ha dicho cuál es el trazado del puente, así que creé en mi computadora un modelo de computadora para representar la estructura, y la pregunta es, ¿está el ingeniero estructural seguro de que su modelo está bien? ¿De que es razonable? La pregunta no es si es correcto o si es perfecto, porque nada de lo que hacemos en ingeniería es perfecto. Entonces, déjenme ilustrarles de qué estoy hablando ¿a qué me refiero con el modelo? La figura que está arriba a la izquierda es la estructura real, ¿no? Esto es un voladizo de un puente. Así que cuando ustedes van a representar esquemáticamente, hacen un dibujo como este, un elemento que tiene una longitud L, que está empotrado en el extremo, tiene una carga aplicada en el extremo del voladizo, así que se comporta como una viga en voladizo y una sección transversal que para efectos de este ejemplo escogimos rectangular. Y ustedes ingresan eso en un software de computadora, como ven aquí, la imagen de la izquierda, es una viga que está dividida a través de un programa de elementos finitos en muchos elementos para tener una respuesta precisa, colocan la carga concentrada en el extremo y el programa les muestra la deformada, ¿no? La deflexión de la viga y les reporta los resultados. El desplazamiento que se llama aquí U3, que es de cerca de 78 milímetros, o 78.533 milímetros, si quisieran hablar de números exactos, lo cual es más que una exageración en ingeniería, ustedes lo pueden replicar manualmente con el cálculo que está en la derecha. Tienen la longitud, tienen las dimensiones, conocen el fenómeno, la propiedad de la inercia, esta es la carga que se le ha aplicado, el módulo de elasticidad, y si quisieran calcular la deformación o la deflexión solo por flexión, el número es idéntico, ¿no es cierto?, al que reporta el computador. Pero si quisieran ir un poquito más allá y calcular la deflexión considerando deformaciones por cortante, tendrían que sumar este número. Es decir, en la pantalla ahora mismo acabo de presentarles la reflexión que quiero dejarles, la reflexión que considero que un ingeniero estructural siempre debe tener, que es a la par de hacer un modelo matemático, numérico, con software especializado, ustedes tienen el compromiso de poderse verificar mediante un cálculo manual. En función de eso, voy a presentarles 5 casos de proyectos reales de ingeniería estructural donde se han tomado decisiones importantes, en donde la comparación o la ausencia de esa comparación entre el modelo numérico de computadora en el que creemos los ingenieros estructurales a menudo de manera ciega y la presencia o ausencia de un cálculo manual generan estos resultados. Son 5 casos diferentes, como les digo, cada caso es una aplicación real de ingeniería estructural en donde quiero hacer esa reflexión de modelo numérico, cálculo manual, precisión, imprecisión del resultado, para ver dónde nos lleva. El primer caso es un estudio que hicimos para determinar las propiedades dinámicas de muchos puentes. Pudieron ser cerca de 200 puentes existentes en los que hicimos ensayos de vibraciones para medir la frecuencia de vibración del puente, de cada uno de los puentes, con el fin de detectar daño y hacer patología estructural y reforzar los puentes. ¿Sí? Ese es el escenario en términos generales, no es necesario más explicación. Así que los puentes eran de esta tipología, en general, algunos más complejos, pero muy a menudo eran puentes de una sola luz, ¿no? Entonces,
lo que se hace típicamente o tradicionalmente en el proceso de diseño, de análisis, es preparar el modelo, un modelo matemático como el que está aquí en la derecha, un modelo tridimensional con elementos frame, elementos shells, que si lo miran como un unifilar, le llaman algunas personas, pues está simplemente apoyado en los dos extremos, ¿no? Ustedes típicamente asumen que la losa de un puente está simplemente apoyada en los dos extremos, ¿sí? El tablero como tal. Esta figura que está aquí abajo muestra la dispersión que hay entre la frecuencia natural medida de vibración vertical del puente y la frecuencia natural estimada con su modelo. O sea, estamos comparando la realidad con lo que predice el modelo matemático tridimensional numérico con software especializado. Si este conjunto de datos me da 1, es porque el resultado es idéntico, ¿no? Para cualquier otro valor, sencillamente el resultado medido estaba por encima o por debajo. Y la línea roja, pues, es la media, así que ustedes noten la dispersión de lo que hay. El nivel de imprecisión que hay en ese modelo tridimensional en una gran cantidad de observaciones que se hicieron con mediciones reales directas de la estructura. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que, aunque a ustedes les guste creer y así construyen su modelo de computadora, que el puente está simplemente apoyado en los dos extremos, hay cierto grado de restricción al giro en el extremo. Cuando ese resorte rotacional, que es el contacto de la viga con el estribo, tiene un valor 0, pues es la condición puramente simplemente apoyada, pero a medida que se comienza a empotrar más la viga, aunque ustedes no lo crean, concreto viejo, fundido hace muchos tiempos, sin neoprenos, genera ese grado de restricción y la frecuencia natural de vibración cambia. La rigidez que tiene una viga simplemente apoyada comparada con una viga doblemente empotrada es un factor de 5, o sea, la imprecisión es por un factor de 5. Caso 1 de por qué un modelo que no pueda verificar me lleva, o un modelo numérico súper elaborado me lleva a observaciones o conclusiones erróneas. Caso 2, el edificio que está en la pantalla corresponde a un diseño ejecutado, un diseño de estructural, de consultoría. Este es el modelo tridimensional que ustedes fabricarían en su software preferido. Y esta zona que está aquí achurada o coloreada o sombreada corresponde a la zona que está semienterrada, que sería de este punto hacia abajo. 2 pisos de parqueaderos, ¿sí? O sea, el edificio está en suelo blando. En ciudades como Bogotá hay mucho suelo blando. Y 2 pisos están semienterrados, a diferencia de muchos edificios en la costa donde los hacemos por encima del nivel del suelo. En zonas como Bogotá se entierran mucho los edificios por aquello de compensar esfuerzos y a nivel geotécnico y porque el suelo es blando. Entonces, bajo la vibración, bajo el edificio moviéndose lateralmente, porque cuando pasan los vehículos por ese edificio se mueve, los carros, los camiones moviéndose sobre el pavimento, generan ondas que perturban el edificio y lo mueven. Y aquí hay una interacción a nivel del edificio enterrado. Lo que está a la izquierda son los resultados directamente del diseño estructural. ¿Sí? El diseño estructural estimó que las frecuencias de vibración, estos números que ustedes ya conocen, a qué corresponden, son los números de factor de participación modal que al ingeniero estructural le permite identificar cuáles son las frecuencias principales o periodos principales de vibración de cada dirección. Entonces la dirección X, por ejemplo, este es el número más grande, así que este es el primer periodo y este es el segundo número más grande, el segundo periodo. Y eso da estas frecuencias que están aquí indicadas. Mejor dicho, los resultados de la izquierda son los que predijeron el modelo de diseño con el que se construyó ese edificio. Los resultados de la derecha son los resultados que medimos. Se midieron con instrumentación de alta resolución. Muchos de ustedes que han estado en la clase, en el programa de la universidad, saben que jugamos con sensores, hacemos mediciones con instrumentación para obtener el comportamiento real de la estructura. Así que estos espectros, donde aparecen los picos, básicamente están las frecuencias principales de vibración. Para no alargar mucho la comparación, el modelo con que se diseñó
indica que la frecuencia de vibración sería del orden de 1,3 Hz, mientras que medido fue 2 Hz. Y por otro lado indica que la segunda frecuencia de vibración es del orden de 22 Hz, pero en realidad la frecuencia fue del orden de 5 Hz. Estas son las frecuencias medidas, obtenidas con un protocolo bien riguroso de mediciones de campo. Voy al tercer caso, y este caso les puede sonar popular, ¿no? Sucedió una historia aquí en un contexto muy conocido, muy local, de un colapso de una estructura, y yo creo que ya todos han escuchado mucho la historia, pero lo que me interesa a mí en esta presentación es rescatar una parte o un capítulo final que hubo en esa historia, en que, como lo indica la reseña del medio a la izquierda, un ingeniero estructural intenta explicar la razón por la cual hubo el colapso de esta estructura, ¿no? Y fue citado como un asentamiento súbito en el que, en teoría, cuando sucedió, se produjeron unas amplificaciones del orden de 40 veces, ¿no? Para no perder el hilo, recuerden, estamos mostrando varios casos y cada uno de esos casos lo que hace es comparar el resultado de un modelo numérico súper evolucionado con el resultado ya sea manual o con la reflexión de qué tan impreciso es ese modelo numérico. En ese estudio o en ese capítulo final de la discusión de aquel colapso, se planteó que se había hecho una modelación numérica que indicaba o daba cuenta de una amplificación del orden de 40 veces, porque el caisson en el que reposaba todo el puente o la pila principal había sufrido un asentamiento súbito, ¿no? Entonces, si uno mira esto y lo observa desde la distancia y lo percibe inaccesible por el hecho de que corresponde a una modelación numérica muy compleja, la primera advertencia que les debería hacer es que están equivocados. Porque la ingeniería estructural está fundamentada en leyes físicas, que un cálculo manual siempre es posible, no para obtener la respuesta con el mismo nivel de precisión de un modelo de elementos finitos, pero sí para obtener un buen estimado como para saber si creen o no en el resultado de un programa de computadora. Eso es lo mágico y lo místico de la ingeniería estructural. No hay ningún escenario en donde ustedes no tienen el derecho o la capacidad o el escenario para hacer un cálculo manual. Con eso, la reflexión es que estoy planteando ese factor de 40 veces comparado con dos fenómenos aquí. El primer fenómeno correspondería a una vibración armónica. Aquellos que han estado en mi clase saben de la explicación de más o menos cuando ustedes salen a bailar con su pareja y si ustedes se mueven al mismo ritmo que su pareja, rápidamente entran en resonancia, ¿no es cierto? Se entienden muy rápido en la pista de baile. Eso en términos físicos o términos matemáticos corresponde a una situación en la cual la fuerza externa, que tiene una frecuencia omega mayúscula, tiene una frecuencia de vibración idéntica a la frecuencia natural del sistema. O sea, la fuerza externa tiene una frecuencia de vibración idéntica a la frecuencia natural propia del sistema. Si yo aplico la carga de esa manera armónica, cíclica, con esta condición de resonancia, eventualmente tendré amplificado el fenómeno por un factor bien grande. Ese factor es 1 sobre 2 zeta. Zeta es el amortiguamiento, que el código en el diseño tradicional les indica que es 5%, y si ustedes hacen los números con un valor más creíble de condiciones de servicio, algo por el orden de 1%, o 1.5%, 1.2%. Si calculan este factor con zeta igual a 1.2%, van a obtener un factor de amplificación de 40. Por ahí más o menos. Quiere decir que si el fenómeno de asentamiento súbito tuvo este comportamiento de carga armónica sostenida durante largo tiempo, probablemente se generó esa amplificación de 40.
Por otro lado, el otro fenómeno para analizar, y esto es un cálculo manual, por supuesto, es simplemente una verificación para comprobar un modelo matemático complejo y muy elaborado. Esta pretende ser la imagen de la balanza que está en la tienda, ¿no es cierto? Los que han estado en la clase saben que yo me refiero a, y ahora saben que repito, entre otras cosas, las historias en las clases, así que los que decidan, de los que están aquí, venir a mi clase, me va a tocar inventar nuevas historias. Pero miren, este dibujo representa una balanza, ¿no? Y cuando ustedes van a la tienda, colocan el peso o colocan el artículo, la persona que los atiende, el artículo que se quiere pesar. Permítanme un segundo, estoy tratando de mover aquí perdón. Se coloca el artículo que se quiere pesar sobre la balanza y se mide el peso, ¿no? Ustedes notan que el indicador o la aguja de la balanza inicialmente se mueve y eventualmente se detiene. Eso es lo que representa esta figura. Esa es la solución matemática de Duhamel y que tiene una solución matemática bien elegante, unas integrales que hacemos y desarrollamos de manera muy sencilla. Pero lo notable aquí de esto es lo siguiente, que la posición máxima a la que llega esa balanza es 2 veces la posición en la que se estabiliza. Mejor dicho, el desplazamiento dinámico es 2 veces el estático. Dicho de otra manera, el factor de amplificación es 2. En este fenómeno de arriba puede dar 40 si usan un amortiguamiento del 1%. Lo cierto es que un fenómeno de asentamiento súbito en una estructura es más representable por algo de este orden. Así que ustedes pueden sacar su propia conclusión de cuán precisa puede ser ese modelo que predice una amplificación de 40 veces. El siguiente fenómeno que quiero, o el siguiente caso que quiero mostrarles es este. Miren, esto es casi que un juego, ¿no? Casi que yo no sé ustedes, pero yo juego todo el tiempo a la ingeniería estructural, en el buen sentido de la palabra. Porque hacer ingeniería estructural o hacer lo que sea que hagamos en la vida es divertirnos, es disfrutarlo. Este colorido o esta colección de modelos estructurales, de elementos finitos, numéricos, preparados con software de última tecnología, de última era, muy conocidos en el medio, corresponde a una recolección, una colección de modelos estructurales de un mismo proyecto de infraestructura aquí en Colombia, que se prepararon modelos muy refinados para cada uno de los puentes del proyecto, ¿sí? Entonces, están todos los colores, están todas las formas, todas las tipologías. Hay puentes de placa y viga, que es el más sencillo que llamamos aquí en Colombia, así como hay puentes metálicos curvos, hay puentes de dovelas, hay puentes preforzados, hay puentes postensados, con y sin pilotes, con cimentación superficial, etcétera, etcétera, etcétera. Están todas las opciones, está realmente una gran colección de opciones. Y lo que hicimos en este proyecto fue medir vibraciones en los puentes, ¿sí? Medir vibraciones es algo que a mí me emociona, que hago a menudo porque hay muchísima información en las vibraciones. Solo es cuestión de sacar con mucho cuidado esa información. Entonces, preparamos estos 26 modelos de viaductos. Para darles una idea, hay puentes de 600 metros y 80 metros de altura, así como puentes cortos. Pero lo interesante de esto es que establecimos o implementamos un protocolo de vibraciones extenso en todos los puentes para medir cuál es efectivamente su frecuencia de vibración. Y eso lo comparamos con lo que nos predecía el modelo numérico, el modelo de elementos finitos en el que ustedes creen o que ejecutan normalmente para hacer un diseño estructural. La comparación es la siguiente, miren. Al comparar esos resultados, llegamos a estas conclusiones. La figura abajo, que está en barras, muestra la relación que hay entre la frecuencia medida, la frecuencia de vibración medida y la frecuencia calculada cuando
se usó el modelo de la derecha. Mejor dicho, cuando despreciamos la flexibilidad del suelo y asumimos que las columnas y pilas del puente están empotradas en su base, las frecuencias de vibración calculadas por su modelo están dentro del 14% de diferencia. Perdón, Fabián, yo sigo viendo los puentes. ¿Perdón? Estás mostrando la diapositiva donde están todos los puentes. Ah, yo ya estoy viendo la siguiente en mi pantalla, ¿sabes? Voy de nuevo, a ver. Perdónenme. ¿Ahí cuáles están viendo? La de los puentes. Perfecto, entonces voy a adelantar de nuevo. Me confirman si ya la están viendo. Nada. Todavía no ha pasado tampoco. Denme un segundo. ¿Allí? Nada. ¿No? No sé si la quitas y la vuelves a poner de pronto, no sé. Gustavo, ¿estás sí, por ahí? voy a hacer eso, a ver si... denme un segundo. ¿Allí están viendo mi pantalla? No, te estamos viendo a ti. Ah, entonces permítanme. A ver, voy de nuevo. Ahora vemos PowerPoint, pero no en modo presentación. Perfecto, ahí voy. Yo espero que esto acabe de suceder, ¿no es cierto? No sucedió antes. Perfecto. Díganme ahora si están viendo nuevamente todos los puentes. Sí. Voy a pasar a la siguiente diapositiva. Que no vemos. Aún yo tampoco la veo, no sé. ¿Ahí? Sí, así, ahí sí. Gracias. ¿Están viendo, no es cierto? Perfecto. No nos hemos perdido de nada. En la diapositiva anterior estaba presentando todos los modelos, ¿no? Coloridos, modelos, el render del modelo tridimensional de la computadora en 26 casos diferentes de los viaductos del proyecto. Y aquí en esta diapositiva, lo que está en barras verticales abajo, corresponde a la comparación entre la frecuencia medida, la real del puente, y la frecuencia que estimamos cuando usamos un modelo como el de la derecha, cuando empotramos las columnas, es decir, cuando despreciamos la flexibilidad del suelo. El resumen es que, aunque ustedes tienen entendido que hay una flexibilidad del suelo que entra en los pilotes, para el caso de vibraciones libres, vibraciones ambientales, esto es para vibraciones ambientales y no aplicaciones sísmicas, la estructura realmente se comporta como si estuviera empotrada en la base, pues porque miren que los resultados difieren apenas en el 14%. Los resultados tendrían unas diferencias muchísimo más grandes si conserváramos el modelo full con todos los pilotes. Quiere decir que la flexibilidad del suelo que ustedes confían y que el geotecnista les indica, solo aplica para grandes deformaciones. Nuevamente, un caso en que el modelo predice algo que vale la pena verificar y que la realidad demuestra que no es el resultado preciso. Este último caso que voy a presentar debe ser información también que les llame a ustedes la atención o que han visto antes y corresponde a un fenómeno icónico o a una situación que todos hemos escuchado. Algunos sugieren que cuando este edificio se construyó, si miran esta figura aquí, todos me están siguiendo en la imagen, ¿no es cierto, Carolina? Confírmame, estoy mostrando un edificio. Sí. Perfecto. Algunos sugieren que el hecho de que estas torres vayan escalonadas va asociada con la decisión que se tomó descuidadamente en la oficina de diseño de mantener la misma configuración estructural que se tenía para un edificio de pocos pisos y se usó incluso para el edificio alto. Esa es una de muchas explicaciones que se dan y lo que todos conocen es esta situación, ¿no es cierto? Que una columna presentó este tipo de falla. Un análisis súper sencillo a la luz del círculo de Moore, que es una genialidad de la ingeniería. El círculo de Moore demuestra que a 45 grados, porque en el círculo de Moore todos los ángulos están al doble, ¿no es cierto? Así que si yo estoy aquí en este punto de esfuerzos
Cuando paso a este punto son 90 grados, que representan en la realidad 45 grados, que es la inclinación del plano de falla. Fue un plano en el que se presentó el esfuerzo cortante máximo. Cuando ustedes van al laboratorio y prueban un cilindro de concreto bajo carga axial, el fenómeno de falla se presenta principalmente, de manera ideal, digamos, a 45 grados, porque el concreto finalmente no falla por compresión como tal, en la prueba de compresión directa, sino por un plano de cortante. Entonces, esto por supuesto representa un análisis hecho con un modelo numérico de elementos finitos, con toda la precisión, la rigurosidad, pero la pregunta es si siempre necesitamos tanto. Si muchas situaciones, en adición a las que les he presentado anteriormente, las podemos validar, verificar o generar confianza, generar ese sentido crítico de credulidad del modelo de computadora con un cálculo manual. El cálculo manual del que les hablo es sencillamente el que está aquí abajo, ¿no? Y es tan sencillo como esto, miren. Si ustedes quieren saber cuál es la carga en esa columna, en adición a generar este modelo de computadora súper refinado, consideren que su estructura pesa 0.9 toneladas por metro cuadrado. Esa es otra pregunta que necesita todo ingeniero estructural mantener presente. ¿Cuánto pesa mi estructura? Quédense con este número. Las estructuras pesan 1 tonelada por metro cuadrado. Y ustedes me dirán, no, a veces 1.2. Está bien, a veces 0.95, a veces 0.8. Y ese número es tan mágico y tan interesante que no solo es para edificios, sino para puentes. Está por ahí en ese orden, 1, 0.9, 1.5, ¿sí? No es 10, no es 10. Así que es importante ese número de referencia. Si ustedes toman la carga por metro cuadrado que pesa un piso, lo multiplican por el área aferente que tiene una columna. Las columnas están espaciadas a 7 metros, así que el área aferente por una columna es 7 por 7. Y multiplican por el número de pisos que hay encima de la columna y dividen por el área que tiene la columna. Esa es un área aproximada, creo que es más o menos esas dimensiones. Este valor les va a dar el esfuerzo axial que sostenía esa columna del edificio que colapsó. Esto da cerca de 22 megapascales. El concreto que estaba allí diseñado para esa columna era 21 o 22 megapascales. Una columna en un edificio, en un diseño estructural, jamás bajo carga permanente queda a esos niveles de solicitación. Así que es muy fácil hacer pronósticos hacia atrás, por supuesto, es muy fácil criticar, pero más que criticar es hacer la reflexión de por qué el cálculo manual me puede permitir ver cosas que son importantes. No se trata de dejar el modelo numérico, el modelo de computadora, ese lo necesitan para hacer un cálculo rápido, eficiente, pero el cálculo manual nunca lo va a reemplazar un computador. Con esos casos dichos, déjenme hablarles un poco de qué es lo que hacen los códigos, ¿no? Los códigos para hacer un diseño manejan un concepto que se llama confiabilidad. En la metodología actual de diseño de los códigos, la más moderna, que se llama LRFD, LRFD tiene su nombre porque aplica unos factores tanto a la solicitación, a la carga, como a la resistencia. En la metodología de diseño, ustedes la carga la amplifican y la resistencia la penalizan, y de esa manera comparan solicitación y resistencia y obtienen diseños seguros. Esto es la teoría estadística o probabilística que demuestra que siempre y cuando la resistencia, que es esta curva, esté por encima de la solicitación, que es la curva Q, todo va a funcionar bien, no va a colapsar el sistema, no va a fallar. Así que el problema probabilístico es esta zona de coincidencia, de conjunción, donde la solicitación Q, las cargas que hay en su estructura, sobrepasan al fenómeno estadístico de la resistencia. Y esto pues tiene toda una formulación y se habla de unos valores de un parámetro llamado índice de confiabilidad. Típicamente nuestros diseños tienen índices de confiabilidad de 3 o 3.5. Nosotros estamos como en esta zona. Esto es una tabla de valores de índices de confiabilidad. Y miren las probabilidades de que según esos factores, esos son factores de
amplificación, ¿no? Como el 1.4 que multiplica la carga muerta, o el 1.7 que multiplica la carga viva, o el 0.9 que reduce la resistencia a flexión, o el 0.8 que reduce la resistencia al corte. En función de esos factores, el diseño es confiable, y como les digo, típicamente nuestros códigos tienen unos valores alrededor de 3.5, que es el beta, el índice de confiabilidad. La probabilidad de falla, según ese estudio, es súper baja, miren, es 0.003%, una probabilidad ínfima. Pero todo esto es a la luz de qué tan impreciso es la estimación de la solicitación y la resistencia. O sea, en términos estadísticos, en términos probabilísticos, cuando el ingeniero estima que van a haber cierta carga sobre el edificio, puede llegar un día en que haya mucho más carga por algún fenómeno extraordinario, y es allí donde aplican estos factores, ¿no? Pero ¿dónde está la imprecisión del modelo? No está de manera tan explícita en ningún procedimiento. Los códigos no han invertido tanto tiempo en determinar cuál es la confiabilidad de su diseño por la imprecisión de su modelo numérico, por supuesto, estoy hablando. Entonces, en función de eso, voy a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, confírmenme. Lo que estoy presentando en la pantalla es algo que he decidido llamar la estimación de la confianza en sus diseños estructurales, que por defecto varían mayoritariamente o exclusivamente con su modelo numérico, e incluyen complementariamente el cálculo manual. El cálculo manual es el mayor mensaje que yo vengo a transmitirles en esta presentación. El encanto que tiene la ingeniería estructural es que el conocimiento de las leyes de la física y las fórmulas matemáticas permitirá siempre al ingeniero estructural tener un cálculo manual que le permita verificar el resultado que sale del computador. Eso es realmente fantástico, es realmente una herramienta súper poderosa. Entonces, para permitirme estimar qué tanta confianza puedo introducir yo en mis resultados, en mis diseños, al incluir el cálculo manual, pues lo que he definido es sencillamente, esto es teoría probabilística, esto es teoría de conjuntos, en esto está fundamentado en formulaciones como esta está fundamentada la diapositiva anterior, en que el primer evento corresponde a que ustedes hagan mal el modelo, o sea, el resultado numérico del modelo es erróneo, ese es el primer evento. El segundo evento B, el primero es el evento A, el segundo evento B es que ustedes hagan el cálculo manual erróneo también. Vaya. El tercer evento C es que, no obstante lo anterior, los dos resultados A y B son similares. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de un escenario en que ustedes decidieron hacer su cálculo manual, lo compararon contra el resultado de su computador, y esos resultados ambos son notoriamente erróneos. Ese sería el escenario en que ustedes harían un diseño si incluyen el cálculo manual de manera ciega y pasando por alto un gran error, ¿no? La teoría de conjuntos indica cosas muy simples, que si ustedes quieren la intersección de dos eventos, necesitan hablar de una probabilidad en función de la otra, y si declaramos, por simplificación en este número que he creado, que los eventos A, B y C son estadísticamente independientes, lo cual es una simplificación teórica, son sencillas, es fácil de aceptar que construir mal el modelo es estadísticamente independiente a hacer mal el cálculo. Entonces, la probabilidad de esos tres eventos, de que se junten o que tengan tan mala suerte de que su modelo numérico lo hicieron mal, su cálculo numérico manual, perdón, lo hicieron mal, y que además esos dos resultados son similares para que ustedes pasen por alto, esto me da una probabilidad de cerca del 6%, ¿no? 6% sería la probabilidad de que ustedes tengan ese escenario comparado contra, en el evento de que no hicieran un cálculo manual, cara o sello, hacen un modelo numérico y el modelo numérico les puede dar el resultado correcto o no. Así que a eso le asigné un 50%. Si ustedes comparan el 50% con el 6% de probabilidades, estamos hablando de un factor de casi 8,
en que se aumenta notoriamente la confianza que ustedes pueden tener en un diseño si incluyen el cálculo manual. Esto, por supuesto, es un ejercicio numérico, nomás de entretención, pero contéstense esa pregunta. ¿Están haciendo ustedes cálculos manuales en sus diseños? Porque si no los están haciendo, es hora de que comiencen a hacerlos antes de que pasen malos momentos. La buena noticia es que la ingeniería estructural tiene esa magia de que cualquier cálculo, por muy complejo que sea, puede ser verificado en un cálculo de servilleta. Si alguien viene algún día y les dice lo contrario, ustedes no le crean, porque cualquier cálculo se puede verificar con un cálculo de servilleta siempre y cuando el ingeniero estructural tenga el nivel de entendimiento, de comprensión y de dominio sobre el análisis estructural. Ese es el gran desafío. El profesor Sosen, quien en vida enseñó tanto, dirigió tanto, dejó tanto legado, solía decir, ¿qué es mejor? Tener un modelo numérico. El modelo de elementos finitos es un modelo que en su concepción tiene un resultado exacto. El resultado del modelo de elementos finitos es exacto en su filosofía, en su concepción, pero es exacto algo que yo me estoy inventando. No necesariamente eso que me estoy inventando y que estoy modelando en el programa corresponde a la estructura real, que es la que me interesa diseñar. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Hacer un cálculo aproximado de la estructura real o confiar ciegamente en el resultado exacto del modelo numérico? Los elementos finitos hacen cosas como estas. Y sin entrar en mucho detalle, ustedes lo saben, el programa internamente toma las fuerzas, las distribuye a los nodos, a los nudos, y en función de eso se resuelve un sistema matricial en los nudos. Y una comparación o una ilustración muy clara de lo que es los elementos finitos, el resultado de elementos finitos, FEM, Finite Element Method, contra la comparación exacta es que en los nudos, que son estos puntos que están representados aquí, su resultado es exacto. El resultado de su modelo de computadora es exacto, pero es exacto de algo que ustedes inventaron, no de la estructura real. Por último, para dejar un ejemplo, en función de todo este panorama que espero haya abierto la perspectiva, el mensaje importante y fundamental de que no vamos a dejar de usar los software de computadora tecnificados, muy ágiles para hacer cálculos, pero lo que sí necesitamos es tener la conciencia de que el cálculo manual siempre es un recurso y se debe usar. Y un diseñador o un ingeniero estructural que conoce el fundamento del cálculo estructural siempre podrá replicar o verificar el resultado del computador. Esto que estoy mostrando es un edificio alto. Digamos que es bastante alto, 45 pisos de altura, ¿no? Un edificio bien icónico. Tiene su modelo de computadora, de elementos finitos creado, y los resultados que están a la derecha corresponden al peso total de la estructura, en la combinación o en el estado de carga dead, de carga muerta, cerca de 29.000 o 28.000 toneladas pesa el edificio, y el resultado sísmico, el cortante basal sísmico antes de aplicar el factor R, el cortante basal, ¿no? ¿Qué hacen los computadores internamente? Y es lo que voy a hacer a replicar en un cálculo manual. Los computadores internamente o los software de computadora plantean este sistema matricial en donde la masa, el amortiguamiento y la rigidez son matrices, el terremoto se simula en la base, se plantean unas coordenadas generalizadas de desplazamiento en donde el desplazamiento es reemplazado por los modos de vibración y unas coordenadas eta o unos términos eta. Se plantea toda la ecuación de movimiento, se resuelve, se identifica que los modos son ortonormales o independientes, lo cual me permite calcular la respuesta de cada modo de manera independiente, y luego cuando tenga esa respuesta, lo que hace el software de computadora es sumarlos
como una combinación lineal. Eso, digamos, es la versión ultra mega light de lo que nosotros hacemos en el curso de dinámica estructural, para ir al core, a la profundidad de cuál es el cálculo matemático matricial para obtener las fuerzas sísmicas de diseño de los edificios, ¿no? Y obviamente esto tiene varias semanas de desarrollo. Gráficamente ustedes tienen un espectro de diseño que el código les entrega, que es equivalente o idéntico a diseñar con el sismo o la aceleración sísmica de diseño de la zona que el código les implementa. Solo que para los códigos es mucho más simple determinar un espectro, pero el concepto es exactamente lo mismo. Así que voy a comparar esos números de cortante basal, de análisis sísmico que acabo de presentar, que fueron calculados con el software de computadora en el que hay toda esta andamiaje interno de matrices, de modos ortonormales, de superposición modal, de la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados y demás. Hay todo un andamiaje profundo de cálculo que está muy bien sustentado por toda la dinámica estructural. Pero como diseñador o como ingeniero estructural tengo la responsabilidad de poder hacer un cálculo manual sencillo, directo, que me permita verificar el resultado del computador. En todas las ocasiones que he mencionado verificar el resultado del modelo de computadora, quiero hacer una claridad. No estoy tratando de convencerlos, lo cual es muy poco probable hoy en día con el nivel de tecnología que tienen los software. No estoy tratando de convencerlos de que los softwares de diseño o de análisis tienen errores. No, por lo general no tienen ningún error. Por lo general el error está en que el diseñador introduce mal los datos en el software. Pero si ustedes tienen el cálculo manual a la mano, pueden verificarse qué error hayan cometido o no en ese cálculo. Entonces, para terminar, voy a mostrarles cómo haríamos ese cálculo manual. Ustedes van al espectro de diseño. Para entrar al espectro de diseño, el código les dice necesitan el periodo de vibración. Si no tienen un buen estimado, el primero que pueden pensar es que un edificio, el periodo de vibración de un edificio es 0.1 veces el número de pisos. Así que si esto tiene 45 pisos, eso me daría 4.5 segundos, pero noten que esa fórmula en el código es para edificios no tan altos, así que voy a usar 4 segundos. ¿Por qué? Más o menos para reducirlo por algo, porque ya la estructura sería muy flexible. Entro con 4 segundos en este espectro, saco la aceleración espectral que me da 12% de la gravedad. A continuación, calculo la masa de cada piso, ¿no? El área en planta de la huella de la losa de cada piso es del orden de 700 metros cuadrados, y asumo un peso, ¿no? Un edificio, de nuevo, ¿cuánto pesan las estructuras? Esto es una respuesta muy acotada. No hay infinidad de posibilidades de esa respuesta. Alrededor de 1 tonelada por metro cuadrado. Así que le pongo 1 tonelada por metro cuadrado o 1000 kilos por metro cuadrado en términos de masa. Multiplico por el área del piso y tengo la masa de cada piso. Ahora lo que voy a hacer es calcular la masa equivalente de mi estructura. Cuando este edificio se mueve de izquierda a derecha en el primer modo de vibración, tiene muchas maneras ligeramente distintas de moverse. Si ustedes me están siguiendo la mano, este es el primer modo de vibración en el video de la pantalla. Y esa variación desde la base del edificio hasta la parte alta tiene varias opciones de representarse. Puede ser una curva así, cóncava, o puede ser una curva así, convexa, si se le llama, dependiendo de si hay muchas columnas o hay muchos muros. Pero como el cálculo pretende ser sencillo, si no ven el video no se preocupen, si no me vieron las manos, imagínense simplemente el edificio de 45 pisos moviéndose en el primer modo de vibración, moviéndose de izquierda a derecha en lo alto, y si se imaginan esa deformada, la suposición más simple que ustedes harían para esa deformada es una línea recta, que tiene un desplazamiento cero en la base del edificio y máximo en el punto más alto del edificio. Si ustedes asumen esa trayectoria lineal,
van a obtener que la masa equivalente de la estructura es sencillamente esta sumatoria. Esta sumatoria corresponde a que cada piso de abajo para arriba se mueve a una magnitud diferente. El piso superior o último es el que más se mueve, mientras que todos los pisos por debajo se mueven un poquito menos, y esta fórmula que está aquí mostrada corresponde sencillamente a una variación lineal. La variación lineal es la expresión más sencilla que hay en cualquier interpolación o cualquier fórmula de ingeniería. Si suman toda esa masa, esto es equivalente a 23 pisos de masa. Recuerden, el edificio tiene 45. Entonces, con esa suposición, lo cual, para terminarse de enterar qué justifica esa suposición, pues vengan a mi clase y sobrevivan la clase. Tenemos muchos temas interesantes que hablar, pero para terminar con este cálculo manual y compararlo con el resultado de la computadora, noten esto, miren. Con este periodo de duración saqué una aceleración espectral del 12% de la gravedad. Si esa aceleración espectral la multiplico por la masa equivalente que acabo de estimar, que corresponde a 23 pisos en esta presunción de deformada lineal, obtengo un cortante basal que el sismo va a imponer a mi estructura de 1877 toneladas. La respuesta del computador fue 1858. Es una diferencia marginal. Este caso es bastante bueno, no siempre va a estar así, pero unas diferencias de 10% le puede dar a ustedes como máximo 10-20%, es una precisión suficientemente buena de un cálculo manual, les puede dar a ustedes la perspectiva de que efectivamente los datos que están saliendo de la computadora están bien, introduje bien los datos de entrada, y mi resultado, mi modelo, mi análisis es confiable para hacer un diseño seguro. Con eso dicho y cerrado este último paso en el que quería mostrarles un ejemplo complejo resuelto por el modelo numérico y por el cálculo manual, quiero cerrar. Y quiero cerrar con esta misma frase de reflexión que ojalá no la olviden. Es el análisis exacto de un modelo aproximado igual de bueno que un análisis aproximado de la estructura real. La segunda parte de la frase corresponde al cálculo manual que yo quiero que no olviden que siempre deben hacer para que su diseño sea seguro. Con eso doy por terminado pues lo que tenía. Estaré dispuesto a escuchar preguntas para ver si las puedo responder. Así que muchas gracias. Yo creo que no se han dormido, pues no puedo verificar, pero gracias por la compañía, gracias por escuchar y espero que haya sido beneficioso el mensaje. Carolina, adelante. Okay. Fabián, muchísimas gracias. David Rojas pregunta si se puede devolver a la última diapositiva, pero no sé si es la última o la penúltima. La última, esta tal vez. ¿Cierto? Es que no sé, porque dice la última diapositiva. Entonces, a ver, voy a leer aquí. La que dice cálculo manual, ejemplo de cálculo manual. Cálculo manual, aquí está. Aquí está, David. Es este. Es esta. Voy a proyectarle en grande a ver si seguimos tu pregunta. Lo que pasa es que no nos hizo la pregunta, solamente pidió devolvernos a la diapositiva. Bueno. Voy a esperar a ver si hace la pregunta. Bueno, nos están preguntando que si vamos a compartir la presentación, vamos a compartir la grabación de la charla a todas las personas que nos acompañaron hoy. Entonces, bueno, ahí queda por supuesto la presentación. Voy a empezar a leer las preguntas que ya nos han ido haciendo. Bueno, por supuesto tengo que aprovechar para invitarlos a todos a conocer nuestro programa de especialización en análisis y diseño de estructuras. El ingeniero Fabián dicta la asignatura Análisis Dinámico y bueno, estaremos encantados de que conozcan el programa y responder todas sus dudas. En el chat les voy a copiar a todos el link del programa. Ahorita les coloco mis datos. Si alguien tiene una pregunta, con gusto me puede escribir al correo y yo se las respondo. Bueno, tenemos también muchos mensajes de felicitaciones, muy interesante la presentación.
Me gustaría ver su curso de dinámica de estructuras. Saludos desde la Universidad de Antioquia. Bueno, bienvenidos a todos. También si alguien ya tiene un posgrado o un estudio en estructuras y, por ejemplo, quiere tomar la asignatura específicamente de dinámica, la puede hacer también en la universidad. Bueno, entonces, Freddy Larrota dice, muy buen ejemplo, el cálculo estructural, o mejor los ingenieros estructurales podemos manejar al derecho y al revés un software, pero si no tenemos claros los conceptos tan básicos como el ejemplo de la columna del edificio Space, de nada va a servir un modelo estructural debido a que algunos ingenieros se creen estructurales por saber modelar en algún programa y eso no es nada. Por el contrario, se transforma en un riesgo para la sociedad. Bueno, es un comentario validando todo tu mensaje, tu reflexión, Fabián. Muy de acuerdo con ese comentario, sí. Ok, bueno, aquí hay una pregunta complicada de pronto. Wilson Parra pregunta, ¿se puede sobrevivir en Colombia solamente haciendo diseño estructural? ¿Es para mí? Sí. Yo no venía preparado para esa pregunta, pero a mí siempre me emocionan esas preguntas porque es una pregunta que no solo es técnica, es una pregunta de la vida casi. Carolina, yo creo que tengo la responsabilidad de intentar responderla de la mejor manera. Esa misma curiosidad que tienes tú de, ¿será que me pongo a hacer esto? Esto sí da, ¿no? En algún momento yo estuve en tu misma posición, todos somos humanos, todos tenemos temores y tenemos preocupaciones. Y al día de hoy lo que te puedo decir es que lo que yo aconsejo y lo veo en el día a día, ¿no? En las personas con las que trabajo, y los muchachos que contrato, es necesario ubicarnos en algún lugar del mundo en donde estemos a gusto. Estar a gusto es la clave para sobrevivir, pero más que sobrevivir, supervivir. Cuando tú haces algo que te gusta, algo que te emociona, algo que tiene sentido para ti, todas esas otras preocupaciones desde la material o la económica, si es a la que te refieres, se resuelven mágicamente. Déjale al universo hacer el resto del trabajo. Tú encárgate de facilitarte el placer de hacer algo que te guste. Ese es el lugar donde te tienes que colocar. Ok, gracias, Fabián. Bueno, les recuerdo que si quieren hacer preguntas, por favor, háganlas de prioridad en la parte donde dice preguntas y respuestas, porque en el chat también a veces se escriben comentarios, entonces se me puede perder una pregunta. Freddy Larrota nos pregunta, teniendo en cuenta que los modelos mostrados como ejemplo en su mayoría son ETABS o SAP, ¿cómo podría verificar la condición columna fuerte, viga débil de manera manual? La fórmula es la típica del título C21, pero el punto es si se puede verificar con los aceros y el momento resistente dicha condición. Wow, me perdí ahí en la última parte. Miren, la reflexión que había del periodo de vibración, si estamos hablando del último edificio, del edificio del ejercicio, información que yo no les mostré explícitamente también por restricción de tiempo, es que yo conozco cuál es la respuesta exacta, si le quieren llamar real, para no llamarla exacta. ¿Cuál es la respuesta real del periodo de vibración de esa estructura? Claro, me van a decir, profesor, hizo trampa. Pues sí, pues para eso soy el profesor, ¿no? Pero ¿qué es lo que les trato de decir con eso? Que la reflexión, el planteamiento que hice aquí fue dentro de un contexto muy realista de cuál es realmente el periodo de vibración de esa estructura y de esa manera, a la luz de ese espectro, esa estimación de fuerzas sísmicas es bastante realista, sino, o por lo menos mucho más realista que la que ustedes hicieran sin tener la respuesta medida, ¿no? Esto es un estimado que se puede hacer de manera independiente, no se necesita conocer la respuesta medida. Lo que les estoy tratando de decir con eso es que confíen en que ese resultado es razonable. Hay algunos otros aspectos que son los que están mencionando ahorita que estaba tratando de ver los otros comentarios de los muchachos, de la restricción a la luz de la normativa, del valor máximo del periodo, el CSU por el TSUA.
todo eso es absolutamente válido a la luz de la normativa. La reflexión, más allá de entrar en el campo de la prescripción estricta de lo que dice el código, la reflexión aquí es que eh, la comparación entre lo que sale de la computadora y lo que ustedes son capaces o deben ser capaces y tarde o temprano tienen que llegar a ese nivel de calcular a mano, es una comparación sana y los resultados deberían estar en el orden del 20% máximo de diferencia. Cuando estén allí van a tener mucho más confianza, mucho más tranquilidad en sus diseños. Ese es el mensaje principal de toda la charla. Ok, bueno, gracias. Alfonso Nieves, ¿lo recuerdas? Ah, claro. Bueno. Estudiante de la especialización. Más que una pregunta, es un comentario. ¿Dónde queda el mensaje en el cual depende de la manera como cada ingeniero estructural analiza y modela? Ahí quedaría el resultado final acertado. Leonardo Gallo Rivera. Buenas noches. Además de una verificación manual, ¿considera pertinente realizar una verificación de identificación modal espectral de las estructuras ya construidas? Es una pregunta, ¿no es cierto? Sí. Sí, eso es súper interesante lo que acabas de decir. De hecho, es parte de lo que yo hago a menudo como parte de mi proceso de investigación. Me dedico principalmente a la consultoría, pero en cada proyecto que tengo la oportunidad, mido, le pongo la mano a la estructura. Yo me siento como si fuera un cardiólogo de una estructura a la que le pongo sensores y mido cómo vibra para tener un resultado realista, un resultado real, una medición real del comportamiento de la estructura. Y sí, fíjate, todos los procedimientos de reforzamiento de las estructuras existentes que han tenido tantos años, en muchos casos nosotros hemos implementado protocolos o decisiones importantes de ese reforzamiento a través de mediciones de vibraciones. Ahora mismo estamos haciendo, por ejemplo, el reforzamiento de un puente colgante de 70 años, muchos años de antigüedad, que queremos preservar por más años. Y uno de los parámetros directos, contundentes, que estamos implementando es la comparación modal, la comparación de los modos de vibración medidos reales de la estructura con el modelo de computadora. Y finalmente esa es la manera, el lenguaje como lo plantean los códigos. Todo el análisis sísmico en todos los códigos, sean de edificios o sea de puentes, la solución es espectral, ¿sí? La solución estándar. Así que eso quiere decir cuantificar el efecto para cada modo de vibración. Pero lo elegante o lo interesante que tiene la ingeniería estructural es que muy a menudo, hay excepciones por supuesto, pero muy a menudo hay un modo, el principal, el fundamental, que controla esa respuesta sísmica. Así que si lo sabes identificar bien, medir bien, manipular bien o estimar bien, como es el cálculo manual que hice en la diapositiva que está actualmente proyectándose, con toda seguridad vas a tener un buen estimado confiable de tus resultados de computadora. Okay. Bueno, Juan Gómez pregunta, ¿la verificación del cortante en la base en el software con el método de la fuerza horizontal equivalente es un buen punto para saber si mi modelo es aproximado al real? Sí, completamente. De acuerdo. De hecho, lo que hice, lo del cálculo manual que hice, es de cierta manera el método equivalente, de cierta manera. Hay una partecita allí que, por supuesto, como no disponemos del tiempo, consiste en asumir la deformada. Cuando yo asumo cómo se deforma la estructura durante la vibración, no estoy haciendo otra cosa que inventarme de buena manera, con un buen criterio, de manera razonable, cuál es el modo de vibración. Y eso me permite obtener de manera directa la energía cinética de la estructura, que está asociada de manera directa a la masa de la estructura. Y ya después el cálculo de periodos de vibración es una cosa muy sencilla, porque el periodo de vibración es función de dos cosas,
de la rigidez, como varios lo han mencionado en el chat, el método de rigidez, y de la masa. ¿Pero cuál masa? La masa equivalente. Ese es el concepto que está en esa suposición de asumir que la deformada del edificio es una línea recta desde la base hasta el punto más alto. Por supuesto, es una suposición simplista, no hay nada más fácil que una línea recta, no es exacta, pero es que tampoco el modelo de computadora que ustedes construyen es exacto, no es exacto de la realidad allá afuera. Entonces, lo importante es perseverar en ese sentido de que, como sea mi modelo de computadora, sin importar el software de computadora que use, no es exacto si lo comparo con el resultado real. Yo lo que quiero es tener un buen estimado. Y ese buen estimado lo puedo tener por el modelo de computadora, pero también debo tenerlo con el cálculo manual, porque así voy a la fija y dramáticamente se reducen todas esas posibilidades de imprecisión o de error notorio en el análisis estructural. Sí, muchas gracias. Julián Jiménez pregunta, ¿crees que los nuevos métodos de diseño basados en desempeño, como el de desplazamiento directo, podrían incentivar a los ingenieros a desarrollar el cálculo manual? La respuesta así a rajatabla es sí. Sí, definitivamente todos los métodos de desplazamiento, que entre otras cosas, pues eso es otro tema completamente aparte a lo que hablamos hoy, pero los métodos por desplazamiento sencillamente son súper antiguos, no hay nada que se haya descubierto reciente, solo que el método de la fuerza, que es el que está actualmente implementado en todos los códigos de diseño, le ganó la partida, ¿no? Y se implementó primero, hace muchísimos años. Por allá el terremoto de Messina en Italia, fue cuando por primera vez los ingenieros percibieron que lo que debía suministrarse al edificio era resistencia a las fuerzas. Pero inmediato, rápido, cronológicamente y en años sucesivos, ingenieros en Japón, por ejemplo, se dieron cuenta que el problema de los edificios a comportamiento sísmico es el desplazamiento. Pero ya la decisión estaba tomada, ya se habían implementado el método de la fuerza en todos los códigos, y a pesar de que desde siempre prácticamente hemos sabido que el método de desplazamiento es un método desde el concepto físico mucho más consistente con el comportamiento real de la estructura, no sé cuántos años más pasarán antes de que veamos institucionalizado realmente el método del desplazamiento. Entre otras cosas, ese método del desplazamiento, como tú lo dices, tiene unas representaciones simplistas que van más en la profundidad del concepto, en entender, y que van de la mano del cálculo manual. Y sí, definitivamente entrar al método del desplazamiento sería empoderarnos más a los ingenieros estructurales, pero creo que va a pasar todavía varios años antes de que eso suceda. Okay, muchas gracias. Bueno, Adrián Muñoz te pide alguna recomendación, cómo llegar a este nivel de entendimiento para que con cálculos simples se pueda verificar y predimensionar resultados. ¿Algún texto que le recomiendas? Esa es buena pregunta, ¿sabes? Yo no tengo en este momento un texto que se me ocurra, porque creo que no lo aprendí con un texto, sino escuchando. Y escuchando, por supuesto, personas por encima del nivel mío, de quienes aprendí en su momento. El profesor Sosen fue un ingeniero estructural muy notorio en Estados Unidos, probablemente de las pocas personas, o fue de los últimos, perdón, que quedaban de esa línea de la ingeniería estructural y de pensamiento, ¿no? De esa línea crítica de cuál era nuestro rol como ingenieros y como pensadores de la ingeniería estructural. Así que había un gran esfuerzo en esa escuela que yo recibí de empoderar al ingeniero por desarrollar ese sentido de no caer en la inmediatez del modelo, porque hoy en día lo más fácil en cualquier proyecto, en cuestión de minutos, una vez se da la orden de inicio de un proyecto, es
hacer un modelo de computadora, ¿no es cierto? Es relativamente muy fácil, pero ese es solo la cuota inicial del problema. Llegar a cierto nivel de entendimiento o de dominio, lo único que se me ocurre en este momento contestarte es que lo importante es esto que acabas de hacer, si es que ya no lo hiciste antes, por supuesto, de generar esa conciencia de que el problema o el desafío no es en usar el programa de computadora. Eso hay que saberlo hacer también, por supuesto. No les quiero vender una idea fantasiosa de que van a hacer ingeniería en un mundo moderno donde los niveles o los tiempos son tan ágiles y tan cortos. No, necesitan un software de computadora. Pero el gran paso, creería yo, si no lo hiciste antes, es el que acabas de hacer, ese nivel de conciencia de decir, espera un momento, yo necesito realmente entender esto. Richard Feynman, que es el físico que cité al comienzo, quien ustedes encontrarán de seguro muy interesante si le siguen la pista y se aventuran a escuchar un par de presentaciones de él, un profesor de California, decía que hay una gran diferencia entre saber y entender, ¿no? Y él vivía obsesionado con el entender. Yo me siento un poco identificado con esa visión. A veces uno sabe de cosas, sabe cómo hacer ciertas cosas, pero eso no necesariamente implica que uno entienda. Entender es un nivel un poquito más allá, que requiere sencillamente práctica, como todas las artes, como todas las artes. Porque un músico es muy bueno, porque un músico virtuoso o bendecido o talentoso es muy bueno. No es bueno porque haya nacido bendecido, no, es bueno porque practica mucho. Entonces creo que ese es el mensaje, practicar mucho, insistir en estar convencido de que realmente hay que entender la estructura. Ok, bueno, gracias, Fabián. Bueno, practicar es estudiar, ¿no? Sí, claro. Ok, bueno, te voy a unir dos preguntas acá de Fabián González y Harrison Viloria porque se relacionan con las estructuras metálicas. Fabián pregunta si el cálculo de estructuras metálicas dista mucho del cálculo en concreto. Y Harrison, que trabaja en el sector energético, pregunta, para la verificación manual de los diseños de estructuras metálicas en celosía tipo torres de líneas de transmisión, ¿qué metodología aconsejas para hacer chequeos rápidos? Wow. Yo no sé cómo lograste juntar esas dos preguntas porque están bien extensas y Son diferentes, pero es que tenemos muchas preguntas. bueno, la primera, mira, la estructura metálica. Puedes empezar por la primera, sí. La estructura metálica, no hay gran diferencia en todo esto que acabamos de hacer para una estructura metálica, de estimar el periodo de vibración. De hecho, el periodo de vibración es el parámetro por excelencia cumbre de todo el diseño estructural sísmico, ¿sí? Todo lo que se hace a nivel de diseño sismoresistente, que entre otras cosas nos encontramos en un país donde el 80% del territorio está en zona de riesgo sísmico intermedio y alto, o sea, muy a menudo su diseño sísmico, salvo la excepción de estas zonas costeras donde no controla el sismo, muy a menudo lo que controla su diseño estructural es el sismo, y para diseñar para sismo, y a la luz de la normativa o de cualquier normativa actual, se hace con el periodo de vibración. La estimación del periodo de vibración depende de dos cosas y nada más, de la rigidez de la estructura y de la masa de la estructura. Así que el concepto es transversal al material, independiente si es concreto o metal. Pero si es metal, adicionalmente tiene una plus o una facilidad en ese sentido, en ese. No quiero desconocer que hay otras complicaciones en el diseño sísmico de estructuras metálicas asociadas pues, a todo el comportamiento, todas las verificaciones de plastificación o de rótulas o de efectos locales que tiene el acero y no tiene el concreto. Pero adicionalmente, en términos, en la comparación exclusiva de la que estoy hablando, de estimar el periodo de vibración para hacer un buen diseño sísmico, pues el metal o el acero estructural tiene un módulo de elasticidad que siempre es 200.000 megapascales. El concreto tiene una fórmula mágica por allí que nos gusta usar, una de varias, que es el módulo de elasticidad igual a 4.700 raíz de F'(c).
pero F' se varía, entonces el módulo es más alto o menos alto, pero en esencia la respuesta es que es muy aplicable esto mismo en términos de todo el análisis elástico. El código de diseño para diseño tradicional les permite a ustedes hacer un análisis elástico siempre. Sencillamente que dividen las fuerzas sísmicas por R, pero su análisis en esencia dentro del computador o del cálculo manual que hagan sigue siendo una distribución de fuerzas en un modelo elástico. Entonces, creo que es transversal o indiferente del material en ese sentido. Por otro lado, la otra pregunta es súper interesante, aquello de líneas de transmisión. Si si tienes la fortuna de estar trabajando en ese medio, está súper chévere. Esos lattice structures, que son los tipos de celosías de las estructuras de torres de transmisión. Estoy seguro que más de uno ha visto esas estructuras en el camino, en la carretera, cabeza de gato o de las diferentes tipologías que hay. Y no sospechan todo lo interesante de ese mundo, ¿no? Ese mundo, pues claramente es una estructura súper flexible, conectada a un gran trazado de cables, ¿no? De sistemas eléctricos que pueden llevar del orden de 400, 500 kilovoltios, lo cual es un voltaje enorme. Pero el tema sísmico para esas estructuras que son tan livianas no es tanto problema, ¿sí? El sismo, si piensas en el sismo como una fuerza, lo cual es solo una simplificación, el sismo o el terremoto es una fuerza que según Newton, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿no? La aceleración del sismo, del terreno. Así que la fuerza será más grande en la medida que la masa sea más grande. El caso de estas torres de transmisión son estructuras súper livianas, que tienen una masa muy pequeña, en donde definitivamente pues ese fenómeno no es tan importante como sí lo es otro fenómeno de aquello que llamamos el latigazo, que corresponde todo al árbol de fuerzas que se tienen en cuenta en los diseños de las torres de transmisión, cuando se revienta un cable, cuando se produce una descarga y ese tipo de cosas que son las que realmente controlan el diseño. Entonces sí, eso, digamos, ese tipo de estructuras están en otro paquete, por llamarlo de cierta manera. Bueno, Fabián, tenemos muchas preguntas. Bueno, ¿Seguimos? yo les paso la factura. Me tienen que dar una entrada al partido del Junior de Barranquilla cuando se reabra esto. Te invito a un empalco en arena cuando lo construyan, Bueno, Arena Barranquilla. Yo estoy esperando ese proyecto también para ir Cuando vengas a dar clase en la universidad te hospedo ahí. que sea pronto, por favor. Bueno, Bastante. Adelante, adelante. José Luis Camargo, súper buena presentación. Y pregunta, al realizar una estructura tan alta, ¿dicho periodo no debería estar condicionado por el CUTA? ¿O para estructuras tan altas se puede permitir la respuesta dinámica con la flexibilidad dada por el periodo? Bueno, son los dos planteamientos que has hecho allí, no son en la misma dirección, ¿sí? Una cosa es un tema de normativa, de la simplificación que tiene el código para estimar de manera simplificada el periodo de duración para no reducir la fuerza sísmica cierto valor, ¿sí? La fuerza sísmica, para que es la precisión del código para garantizar una fuerza sísmica mínima en el diseño de tu estructura, porque cuando el periodo se va muy grande, como muestra la figura que está en la pantalla, a medida que te mueves a la derecha en el eje horizontal, en el eje X, pues la fuerza sísmica se baja porque se baja la aceleración. Pero eso es nomás una consecuencia de cómo es el espectro. El espectro lo que está diciendo es que entre más flexible sea una estructura, menos aceleración experimentará durante el terremoto. Lo cual no quiere decir que un diseño óptimo, y esto colóquenlo en mayúscula en algún lugar y no se olviden nunca
Lo cual no quiere decir que un diseño óptimo consista en que para bajarle la aceleración sísmica o para bajarle la fuerza sísmica a mi estructura, yo vaya a hacer mi estructura más flexible, o sea, le vaya a dar un periodo de vibración mucho más grande. Olvídense de eso. Si algún día alguien les propone hacer su estructura más flexible solo para bajar la fuerza sísmica, díganle que no, que está equivocada esa persona. Son dos temas por aparte. Eh, Realmente es mucho mejor para el comportamiento estructural entre más rígida sea la estructura. Obviamente eso no siempre es una opción. Pero ustedes finalmente, volviendo al comentario de aquello del diseño por desplazamiento, lo que daña la estructura no es la fuerza, es el desplazamiento. Así que lo que conviene para limitar el desplazamiento en una estructura es que sea más rígida. Pero toda esa discusión que acabo de mencionar no la he cubierto aquí, realmente. Es nomás, se extiende en función de la pregunta que me han hecho. Pero sí, olvídenlo, nunca vayan a hacer una estructura más flexible solo por la ventaja engañosa y falsa de que la aceleración sísmica se baja y con eso se baja la fuerza sísmica de diseño. No, ese criterio es completamente equivocado. ¿Sí? Ok, bueno. ¿Consideras, Jesús Parejo pregunta, ¿consideras que los puentes de vías secundarias se hacen de la mejor manera en Colombia teniendo en cuenta análisis dinámicos? Lo que pasa es que esa pregunta me hace pensar en muchas cosas, ¿saben? Honestamente, mi experiencia es que el problema no está en el diseño. Bueno, no quiero decir que no hayan problemas en los diseños, no me tomen tan literal. Seguramente habrán problemas en uno que otro diseño, especialmente aquellos tan icónicos que se caen y colapsan, ¿no? Eh, pero quiero dejarles el mensaje, aunque sea de mayor o menor responsabilidad para los que están en la audiencia. De pronto quienes estamos aquí nos dedicamos principalmente al diseño estructural y no estamos tanto en la construcción, en la obra, pero sí les quiero decir que en mi experiencia el mayor desafío, o como diríamos de manera más elegante, la mayor oportunidad de mejora para los puentes que estamos construyendo en este país, porque entre otras cosas, no sé si lo saben, deberíamos del año pasado para acá, hasta los próximos 2 años, construir 1000 puentes más. Eso es muchos puentes, ¿no? Tenemos un gran desafío, ahora mismo estamos en 5G, que es la quinta generación de obras de infraestructura. Tenemos un gran desafío, se necesitan todavía puentes. El número que estimaba el gobierno hace 2 años, yo creo, era 1000 puentes más. No sé cuántos llevamos de esos 1000, honestamente, pero quiero decirles que en mi concepto el desafío más grande, la oportunidad más grande de mejora, no es estrictamente en la parte del diseño, sino de la construcción. Nuestras obras tienen que ser mejor verificadas. Cuando he tenido la oportunidad de ver, me he llevado sorpresas de procesos constructivos o de elementos construidos con mucho defecto, más allá de, independiente del diseño, la construcción misma con errores. Así que creo que ese es un aspecto muy importante. Tal vez te cambié el escenario, porque preguntabas por el diseño, pero te quiero decir que me preocupa mucho la construcción, porque estos puentes deben ser construidos para que duren, ¿no? Actualmente estamos repotenciando puentes de hace 40, 60, 70 años. Entonces quiere decir que el trabajo no estuvo tan mal hecho, ¿no? Los códigos no lo dicen de manera explícita. En el único lugar donde lo dice el código de puentes, para cuántos años se diseña, uno esperaría que estarían hablando de cerca de 50, 75 años, según como interprete uno el periodo de retorno al que hace, al que cita o al que hace referencia el código cuando habla de diseño sísmico. Pero lo cierto es que hoy, al día de hoy, estamos repotenciando, reforzando o tratando de extender la vida de puentes de más de 40, 50 años. O sea, ese trabajo no estuvo tan mal hecho. Pero lo cierto es que estamos teniendo en este momento, no sé si es parte también de los afanes, de la necesidad de producir tanto, problemas de construcción. Y esos problemas necesitamos minimizarlos. Porque cuando tienes la oportunidad de revisar y encuentras algo,
bien, lo puedes corregir. Pero la reflexión que yo hago en función de lo que he visto en algunos proyectos en que encuentro errores de construcción es, bueno, y para los que no estamos mirando, para los puentes que no estamos verificando y revisando, ¿qué? Esa es la gran duda. Porque evidentemente estamos cometiendo errores de construcción, No que no estemos cometiendo errores de diseño, no son excluyentes, pero me preocupa más los de construcción. Ok. Bueno, Yesid pregunta, bueno, muchas gracias por la explicación del tema, y pregunta, al comparar los cálculos de un modelo computacional con uno real, ¿en qué medida la incertidumbre de los instrumentos de medición influye en el porcentaje de error? En una medida despreciable, ¿sí? Te lo voy a poner Despreciable. despreciable, sí. O sea, la pregunta es, ¿qué tan impreciso es la medición con los sensores? ¿Sí? En pocas palabras. Y es una pregunta muy válida y gracias por hacerla, porque ese nivel de cuestionamiento es el que necesitamos. ¿Sí? Profesor, usted me está presentando aquí los resultados de un sensor y los está dando como palabra de Dios. Entonces yo tengo la responsabilidad de darte claridad en ese sentido. Hoy en día, la instrumentación para medir cosas tiene unas tecnologías, unos alcances enormes, enormes. Unos poderes mucho más allá de lo imaginable. Para darte una idea, un sensor de esos que he utilizado puede tener un rango de medición de 1 G, ¿no? Mide la aceleración máxima que mide ese sensor es 1 G, para hacer el número muy sencillo. Luego, en términos electrónicos, ese sensor está alimentado, pero además conectado a un sistema de adquisición de datos, ¿no? Es la configuración, como se conectan cosas en campo para medir. Ese sensor viene probado de fábrica y los niveles de accuracy, que son las propiedades de imprecisión o non-linearity, así le llaman en la especificación técnica, son valores muy chiquitos, son valores del 1%. Quiere decir que el sensor cada vez que tú mides la misma cosa, se equivoca en el 1%. Pero nota lo siguiente, que ese sensor está conectado a un sistema de adquisición de datos electrónico. Esto viene definido por bits, ¿no? Es una tarjeta que lo que hace es leer la señal de voltaje que viene del sensor. El sensor es de diferentes tipos. Si fuera piezoeléctrico es un material que cuando se deforma genera una carga, va a través del cable, entra en la tarjeta de procesamiento y ese voltaje lo convierte en una aceleración, que es lo que se mide o lo que se reporta en la pantalla del computador. Ese sistema de adquisición de datos tiene 24 bits. Para darte una idea de lo que eso significa, es que la precisión de tu sistema para medir aceleraciones es 1 G, que es lo que mide el sensor, dividido por un número que es 2 elevado a la 23. Si tú haces esa operación, eso te va a dar en unidades de G. Es un número enormemente pequeño, valga esa redundancia, enormemente pequeño. O sea, la precisión de todo este sistema de adquisición de datos, eh, puedo dar fe pues, de los que tengo. Obviamente hay malas marcas, obviamente hay sensores que no son confiables, que pueden ser muy baratos y a la larga te generan más dudas o información errónea, pero el nivel de precisión que tiene eso es enorme como instrumentación, como elemento, como digo, como hardware, ¿sí? Como device, como sensor. Pero después, la teoría con la que proceso todos esos datos es una teoría de alguien muy famoso de hace muchísimos años, llamado Fourier. Fourier fue un matemático que se inventó toda la teoría de descomposición en series de Fourier. Ustedes debieron verlo en sus cursos de matemática o lo habrán escuchado después en los cursos de ingeniería sísmica. Si vienen a mi curso lo van a escuchar, por supuesto. Y la precisión que tiene hoy en día la transformada de Fourier, porque hace años, antes de que existiera el computador, no se podía hacer ese procesamiento de datos. Pero hoy en día la transformada de Fourier tiene una precisión enorme. Ahí sí te aburro con números o con cifras de n veces
en que estas estimaciones de frecuencias de vibración son muy refinadas. O sea, soy incapaz incluso de darte el número. Es un número muy chiquito de esa imprecisión, ¿sí? Además, ¿qué hago yo a menudo para verificar? Tomo la medida varias veces, lo tomo en diferentes días, en diferentes condiciones de temperatura, y los resultados son robustos, son consistentes. O sea, la imprecisión que viene de esa fuente es para todo efecto despreciable. Ok, bueno, estoy tratando, el profesor Antonio Merlano nos acompaña, tiene la mano levantada y estoy aquí haciendo gestiones técnicas a ver si es posible activar el micrófono. Por favor. Porque no estoy, creo que ya. No me haga, Carolina, que no me haga preguntas el profesor Merlano, por favor, que yo no quiero quedar mal aquí delante de los muchachos. André, ¿me puedes confirmar si le podemos dar la palabra al profesor Antonio o no? Sí, acá estoy, profesor Antonio, solicitar para reactivar el audio. ¿Me confirma que le llegue la notificación? Él lo debe activar él su micrófono. Bueno, no sé si... Antonio, también nos puedes escribir por el chat si quieres. Ya el profesor tiene permiso para hablar, solo debe él activar su micrófono. Ok, bueno, Fabián, no vamos a alcanzar porque hay muchísimas preguntas, pero yo las acabo de copiar todas, las copié todas, entonces ahí tengo los nombres de las personas. También les copié en el chat mi correo electrónico porque de pronto si me escriben directamente también podemos contestar sus preguntas. Voy a escribir otra vez el correo. Tengo algunas preguntas relacionadas con la especialización, entonces también pues me comprometo a contactar directamente a esas personas que también anoté sus nombres para darles la información. Igual aprovecho para decirles que las inscripciones están abiertas, las clases comienzan el 23 de julio. La asignatura del profesor Fabián será aproximadamente en agosto, septiembre, más o menos, para los que deseen tomar el curso como cursos libres. Entonces, bueno, ahí les acabo de copiar nuevamente mi correo electrónico. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Esto ha sido excelente. De verdad, tenemos muchas preguntas, pero bueno, yo creo que nos daría como las 9 de la noche. Entonces, bueno, Fabián, muchísimas gracias como siempre. Claro que sí, Carolina, con mucho gusto. Si alguien desea contactarme directamente, Carolina tiene mi contacto. Si hay alguna pregunta o alguna curiosidad adicional que se desprenda de esto en lo que quisieran indagar o cuestionar, con gusto, con el tiempo que nos permita esta vida moderna de tantos afanes, pero lo importante es que yo siempre trato de estar disponible para la academia, porque lo crean o no, el que más aprende cuando yo voy a la universidad soy yo aprendo de ustedes. Así que muchas gracias, Carolina. Ok, no, gracias a ti. Entonces ya saben, escriben que ahí les compartí mi correo electrónico, yo le transmito las preguntas al profesor Fabián o si quieren contactarse directamente con él, me escriben y yo les hago el puente. Bueno, muchísimas gracias a todos y que pasen excelente noche. Gracias, chao, chao.